Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este ya clásico programa de los viernes sobre psicología del deporte. Soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Agradecemos obviamente siempre a la producción, a quien está en comunicación social y obviamente a la Dirección General del Deporte Universitario por estos espacios. Quiero recordarles ahorita, antes de que suceda otra cosa, lo voy a volver a recordar, que las constancias ahora son de 6 programas. Entonces, por favor, estén pendientes, estén listos para la serie de 6 programas, porque estos 6 programas, pues son los que les van a dar para la constancia. Entonces, por favor, estén atentos, estén atentas a todas estas nuevas disposiciones, por favor. Bien, pues vamos a hablar hoy de un tema importante, interesante, que obviamente tendrá, es extenso, ¿no? Vamos a tratar que en estos 50 minutos sean suficientes para poder platicar de las técnicas de moldeamiento. Una de las partes muy importantes en el deporte, pues obviamente es saber qué tipo de conductas son las que necesitamos, son las que queremos para trabajar con nuestras y nuestros deportistas. Muchas veces estas aproximaciones que hacemos, pues son empíricas, ¿no? Las vamos aprendiendo en algún momento, en algún lugar, cuando fuimos atletas. Eh, y que estas las copiamos, ¿no? Las copiamos y entonces vamos teniendo algún tipo de moldeamientos, pero ¿cómo hacerlas correctamente? ¿Cómo poder nosotros tener que las técnicas de moldeamiento que tenemos durante nuestras prácticas, durante nuestras competiciones, sean las adecuadas? Y obviamente, además de ser adecuadas, que sea en el momento justo donde se tenga que dar estas técnicas de moldeamiento durante algún tipo de aproximación que pueda haber durante el tiempo en donde estamos trabajando. Bien, como les decía, tenemos poco tiempo y entonces voy a compartir la presentación. Sí, entonces, bueno, pues estamos en directo a través de Soy Deporte UNAM, la página del Deporte UNAM, y estamos listos para iniciar. Bueno, como ya lo dije, yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, soy académico del Centro de Estudios del Deporte, integrante del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte de la misma dirección, y también soy coach de fútbol americano, desde categorías infantiles hasta Liga Mayor. Entonces, bueno, todo esto que les voy a compartir, que vamos a platicar el día de hoy, porque pues obviamente también esperamos la interacción que tengan a través de Facebook. Muy bien, ¿qué son las técnicas de moldeamiento? ¿Sí? Vamos obviamente a definirlas, vamos a saber qué son, para qué sirven, que son partes muy importantes dentro, obviamente, de esta exposición. Muy bien, vamos a empezar diciendo que el moldeamiento es un procedimiento en el que se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una conducta meta. Es decir, es importante siempre, en todo momento, en cada uno de nuestros eh, tiempos en donde estamos entrenando, cómo estamos planeando, cómo estamos planificando, qué hacemos en cada una de las sesiones de entrenamiento. Si nos vamos a la parte macro, en donde hacemos el macrociclo, ¿no? Dividimos por ciclos, por mesociclos, y luego llegamos a los microciclos, y entonces sabemos exactamente qué es lo que vamos a trabajar en cada una de esas etapas, cuáles son los objetivos importantes. Asimismo, entonces, estas conductas que nosotros esperamos que se desarrollen en todos y cada uno de nuestros deportistas, ¿sí? Son las que necesitamos definir. Es decir, voy a tomar el ejemplo de la conducta, que obviamente sabemos que las conductas es lo observable, ¿no? Lo que vemos.
¿Llegó tarde o llegó temprano? No hay mayor cosa que eso. Estás estirando bien, estás calentando bien o no estás calentando bien. Y obviamente para eso tenemos algún tipo de parámetro. Y estos parámetros obviamente son los que nosotros establecemos como estas conductas que necesitamos que sean la meta, lo que nosotros queremos lograr en nuestras y nuestros deportistas. Para que el reforzamiento tenga lugar es necesaria la ocurrencia de una conducta previa. Esta conducta traerá determinado esfuerzo. Entonces, quiero ser muy incisivo, quiero insistirles mucho en que las conductas se ven. Es decir, no podemos, podemos intuir, pero no podemos saber con exactitud lo que está pensando las atletas, lo que están pensando los atletas. Lo podemos intuir a través de una conducta, ¿sí? Me hablaba hace ratito acerca de llegar temprano o llegar tarde a la práctica. Y entonces todas esas conductas se van automatizando, es decir, las vamos repitiendo. Hay un trabajo interesante, importante también, que hemos estado trabajando, es acerca del análisis predictivo de la conducta, cómo a través de ciertas conductas podemos predecir qué va a suceder en las competiciones. Eso obviamente es algo extenso de platicarles, pero que bueno, finalmente en algún otro programa podemos hacerlo. Pero, ¿qué es lo que sucede en estas aproximaciones, ¿no? Cuando vienen estos refuerzos, generalmente nosotros los entrenadores, las entrenadoras, usamos a veces, ¿no? No quiero generalizar, pero usamos a veces el sarcasmo, ¿no? Llega temprano y, qué bueno que llegaste temprano, qué milagro, qué padre, ¿no? Que lo hiciste, uy, a ver si no, se va a caer el cielo, cualquier cantidad de cosas que pueden ser incluso hasta sarcásticas. Pero eso es exactamente a lo que se refiere con una conducta previa, porque esta conducta traerá un determinado refuerzo. Si el refuerzo que podamos tener hacia este mismo ejemplo que estoy explicando, vamos a tener algún tipo de problema, ¿no? Porque entonces el refuerzo no va a ser positivo, ¿no? Vamos a estar siempre con el sarcasmo y entonces es muy probable que la conducta no se repita. Entonces, este tipo de aproximaciones que podemos hacer hacia las conductas que esperamos, es decir, que lleguen temprano, que terminen todos y cada uno de los ejercicios que ponemos, y no solamente eso, sino que los hagan perfectamente como los estamos mandando. Y entonces ese tipo de conductas evidentemente se van reforzando, se van automatizando y se van generando para que entonces se puedan estar repitiendo. En particular, se empezará a fortalecer aquellas conductas que más se asemejen topográfica y funcionalmente a la que se pretende conseguir. Ahorita vamos a ver estas definiciones. Hay muchos comportamientos y habilidades que aprendemos de esta forma. Solo hace falta detenerlos y pensar cómo aprendimos a hablar, a escribir, montar en bicicleta o a nadar. Incluso, por ejemplo, pensemos que este es un ejemplo muy común y creo que puede aplicarnos no solamente al deporte, sino también a la vida cotidiana. Eh, Cuando aprendemos a manejar carro estándar, ¿no? Cuando aprendemos a manejar carro estándar, generalmente mete el clutch, ¿no? Mete la primera velocidad, conforme vas sacando el clutch, ¿no? Va entrando el acelerador y entonces ahí vamos a poder arrancar el coche. Entonces, los primeros momentos, cuando vamos sacando el clutch, el carro se nos asienta, ¿no? Se mueve y entonces a medida que nosotros vamos obteniendo la experiencia, o vamos teniendo estos refuerzos positivos, ¿no? De quien nos está enseñando a manejar, vamos a hacerlo de manera automática. Y entonces de repente, cuando ya sabemos, cuando lo dominamos, es algo
totalmente automático. Y a eso me refiero. Y aquí en este ejemplo, ¿no? Cómo aprendimos a hablar, cómo aprendimos a escribir, cómo aprendimos a andar en bicicleta, a montar la bicicleta, cómo aprendimos a nadar quienes saben nadar, ¿no? Entonces, cada uno de esos momentos, ¿no? En donde estábamos muy fijos en que la bicicleta no se nos fuera de lado, pedalearle, etcétera, etcétera, y que después se vuelve automático. Esa conducta está reforzada, esa conducta está aprendida y entonces empezamos, ¿sí? A hacerlo de manera automática. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el moldeamiento? Es un procedimiento que busca el desarrollo de conductas que el individuo no sabe hacer. ¿Cuáles son las conductas que generalmente queremos que haya en el deporte? Y ahorita hablé, por ejemplo, partes que tienen que ver con la disciplina. Llegar temprano, realizar los ejercicios adecuadamente, tener buena ejecución en el deporte que me corresponde, ¿sí? Y entonces ese desarrollo de conductas que el individuo no sabe hacer, necesitamos nosotros hacer, obviamente, que las hagan, ¿sí? Y estar reforzándolas. Y el moldeamiento, entonces, vamos a hacer que justamente se tenga lo que queremos que se haga. ¿Sí? Entonces, esto voy a estar, pues obviamente, hablando constantemente de ello, retomando ejemplos para que nos pueda quedar más claro. Este desarrollo se consigue a través de aproximaciones sucesivas a la conducta final, que se quiere conseguir, como decíamos en la práctica, perdón, en la lámina anterior. ¿Cuáles son las conductas, esas conductas que todos y cada uno de nuestros deportes queremos que se molden? Y nosotros, obviamente, como psicólogos, necesitamos saber cuáles son exactamente esas conductas, ¿no? Porque nosotros las podemos intuir, pero dependiendo del tipo de deporte, ahí es donde justamente podemos tener esta diferencia. Bien, a medida que estas aproximaciones son más cercanas a la conducta final, se va extinguiendo o dejando de reforzar las anteriores. Es decir, ¿cuál es la conducta que espero que lleguen temprano? ¿Cuál es la conducta que espero que corran en el campo? ¿Cuál es la conducta que espero que sean disciplinados con su juego, con el entrenamiento, con su competición, etcétera? ¿Sí? Entonces, a medida que vamos teniendo estas aproximaciones hacia la conducta deseada, entonces vamos evidentemente a tener que esa conducta se vuelve parte del repertorio del entrenador, de la entrenadora, de cada uno de los deportistas, ¿sí? Y entonces extinguimos las conductas anteriores, esas que no queremos, esas que decimos, por favor, que estas no se repitan o dejando de reforzar las anteriores. Y entonces, aquí el reforzamiento de las conductas de moldeamiento es muy importante, muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, usamos estas teorías clásicas del conductismo, ¿no? En donde presentamos un estímulo y hay una respuesta, pero que sin embargo, en este momento que pudiera parecernos un poco simple, ¿no? Con una conducta en donde se refuerza, hay un estímulo y una respuesta, y entonces, sin embargo, el cerebro justamente está moldeado, está diseñado, está de la manera en que aprende justamente a este tipo de reforzamientos. Usualmente se define una conducta objetivo, pero sin tratar de enseñar esta desde el principio. Se comienzan a reforzar conductas cuyo ratio de aparición ha de ser mayor de cero, que tienen algún tipo de relación con la conducta final. Y entonces regresamos a la parte, oye, llegas temprano, llegas tarde, ¿no? Estás llegando tarde a los entrenamientos. Y el día que llega temprano, entonces necesitamos hacer que ese reforzamiento sirva para que él o la deportista repita esa conducta. Entonces empieza a llegar temprano porque además que estoy llegando temprano, ¿no? Que ya no me están regañando, que eso es una parte, podemos decir que es negativa,
pero ya tengo un refuerzo positivo. Oye, muy bien, un aplauso para César que está llegando temprano a las prácticas. Muy bien, felicidades, vamos muy bien. Y entonces todo este tipo de reforzamientos, como ya dije, va a continuar y a continuar y a continuar y a continuar y pues obviamente favorecemos a que la conducta se esté repitiendo. Esta conducta no ha de ser igual, pero sí tener algo en común topográfica y funcionalmente. Y entonces, ¿qué puedo enseñar o modificar a través del moldeamiento? ¿Qué puedo enseñar o modificar? ¿Sí? Como se ha nombrado con anterioridad, el moldeamiento es muy provechoso cuando se quiere enseñar conductas nuevas. Entonces, ¿cómo moldeamos? Estoy seguro que todos quienes nos ven, todos quienes nos escuchan, han hecho empíricamente este moldeamiento con deportistas o incluso no solamente con deportistas, también en casa, también en otros aspectos de su vida cotidiana, ¿sí? Cuando quieren enseñar conductas nuevas, esto no solo se refiere a conductas de la persona, que la persona, perdón, desconoce por completo, pero también aquellas que hace mal. Por ello, la conducta es susceptible de ser modificada en 5 aspectos diferentes. Entonces, aquí obviamente hay que tomar nota, sí es muy importante tomar la nota de esto acuérdense de las preguntas que vamos a tener. Topografía. Se quiere cambiar la manera específica en la que el individuo realiza una acción. Es decir, vamos a cambiar esto que estás haciendo porque esto que estás haciendo no nos funciona. No es funcional para nuestro deporte, no es funcional para la ejecución, no es funcional para el equipo, no es funcional para el rendimiento. ¿Sí? Aunque conoce la conducta, se busca modificar los movimientos específicos que intervienen en ella. Y entonces, de aquí nos vamos a conductas muy específicas de los deportes. ¿Qué es lo que requeremos? Recordando que la conducta es aquello que podemos ver, lo que podemos ver, lo hizo o no lo hizo, lo realizó o no lo realizó, tiene el pie derecho o lo tiene chueco. Y entonces eso es lo que podemos ver y que además es 100% objetivo, ¿sí? Cuando una persona patina con pasos cortos para no caerse, por ejemplo, que es cuando estamos aprendiendo, ¿no? Entonces empezamos a hacer eh, pati- eh, eh, pasos cortos con nuestros patines y se quiere que empiece a dar zancadas más largas. Y entonces esta topografía, ¿no? Igual vamos poniendo ejemplos de diferentes deportes, ¿no? Y entonces esto que estamos aprendiendo a veces la abrazada, a veces agarrar el bat, a veces agarrar la raqueta, a veces agarrar la bola, a veces a tirar, todo esto, por ejemplo, se va a ir automatizando, justamente de lo que les hablaba hace un rato, y esta automatización va a hacer que se haga sin pensar, ¿sí? La frecuencia, el moldeamiento también es útil para aumentar o reducir el número de veces que se lleva a cabo una conducta ya reconocida. Entonces, por ejemplo, la frecuencia con que se esté haciendo, cada cuánto se está repitiendo la conducta. Y obviamente también saber bajo qué. Es decir, tuve un reforzamiento positivo y entonces esa conducta se está repitiendo con mayor frecuencia. Tuve un reforzamiento negativo y entonces a lo mejor la frecuencia de esa conducta no se está llevando a cabo. Entonces, obviamente, tener en cuenta siempre esto, saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacer. Bien, la duración. Esta técnica también es útil para reducir o aumentar la duración de la conducta. Es decir, que esta conducta no se extinga en un primer momento, ¿no? Esta duración que puede, por ejemplo, en el aspecto de llegar temprano, en el aspecto de corregir algún tipo de movimiento durante las prácticas, ¿sí? Esto, pues obviamente se puede moldear. ¿Sí? Lo podemos ir, perdón, que tenga una buena duración. Se puede moldear, por ejemplo, la cantidad de tiempo que un niño está sentado en una mesa estudiando o en clase. Y entonces, llevando esto a la parte deportiva, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que esa conducta que se está dando
como por ejemplo de llegar temprano o de realizar el ejercicio completo y de buena manera, o sea, que tenga una buena ejecución, entonces ahí, por ejemplo, va a haber una duración importante. La latencia es el tiempo que pasa entre la aparición del estímulo y la emisión de una respuesta. Entonces, a veces presentamos algún tipo de estímulo, ¿no? Sea cual sea este, y estos estímulos pueden ser inmediatos o no inmediatos, ¿sí? Entonces, cada cuánto va a tener la respuesta. Entonces, todas estas partes, todas estas características que vamos encontrando, necesitamos tratar, así tal cual, tratar de tener el control de cada una de ellas. Se puede moldear una conducta para que aparezca lo más rápido posible ante un estímulo concreto. Es decir, por ejemplo, un silbatazo. El silbatazo, de cierta manera, nos puede moldear, ¿no? El silbatazo quiere decir que inicia la práctica, por ejemplo. ¿No? Y entonces este momento en donde yo pito y hay alguien, por ejemplo, que no está corriendo, que no está atendiendo el llamado y está caminando, y entonces inmediatamente, ¿no? Esa latencia que hay, y entonces podemos incluso hasta medirla, ¿no? Yo silbo y en ese momento todos tienen que correr al centro del campo, pero hay quienes no, hay quienes caminan y entonces inmediatamente pues necesitamos saber qué es lo que pasa, cuál es la razón, ¿no? El motivo por lo que está pasando esto y obviamente estos estímulos modificarlos, tratar de ir modificándolos para que esta latencia obviamente disminuya y vaya disminuyendo y vaya disminuyendo los tiempos. Muy bien. Intensidad, se puede moldear la fuerza con la que se emite una conducta. Por ejemplo, el caso de una niña con pocos amigos o aislamiento social, se puede moldear a través de aproximaciones sucesivas su tono de voz para que poco a poco vaya siendo más intenso. Entonces, por ejemplo, en este aislamiento social, ¿no? La niña, los niños que tienen a veces acercamientos que no es tan sencillo para ella o él acercarse, convivir, socializar con sus compañeros de deporte, ¿no? Este moldeamiento, esta intensidad que podemos hacer, por ejemplo, es, hoy vamos a hacer una dinámica de que todos nos vamos a presentar. Hoy nos vamos a presentar, vamos a decir nuestro nombre, qué nos gusta, qué nos disgusta y en qué año vamos. Y entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, podemos moldear a través de esto, de la socialización, de ayudar a poder socializar mejor a las niñas o a los niños. Obviamente, tomando este ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Para que el moldeamiento se haga de manera correcta, es importante definir la conducta final que se quiere obtener. Entonces, la definición debe recoger parámetros tales como la topografía, que ya vimos, la intensidad o latencia para que las aproximaciones se hagan correctamente. Entonces, ya tenemos lo que es topografía, lo que es intensidad, lo que es la latencia, y entonces vamos a hacer que las aproximaciones se hagan de manera correcta. Entonces, quiero insistir mucho en esto. Estoy seguro que muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros lo hemos hecho empíricamente, a lo mejor no como con esta metodología, ¿no? De tener topografía, intensidad, latencia, etcétera, etcétera. Pero que sin embargo lo hemos hecho. Ahora imaginen que podemos hacer esto de manera ordenada, de manera metódica, ¿no? En donde nosotros sepamos cuál es la conducta que se quiere desarrollar, cómo necesitamos reforzarla en relación a la topografía, la intensidad, a la latencia, ¿no? Y entonces podamos tener ese método, ¿no? Para moldear conductas y este moldeamiento evidentemente tenga un impacto mayor en nuestras y nuestros deportistas. Por ejemplo, la conducta a conseguir puede ser que cuando llegue a entrenar esté listo para el inicio de la práctica con lo necesario. Es decir, que al pitazo inicial no tenga yo que estar ahí poniéndome los zapatos o poniéndome la cinta en la cabeza o poniéndome la playera o acomodándome a acabar de ponerme el short, etcétera, etcétera, sino que
Y cuando sea un minuto antes de la práctica, 2 minutos, 3 minutos antes de la práctica, yo ya esté listo para que cuando suene el pitazo inicial, en ese momento yo tenga listo y estar obviamente con todo lo que conlleva estar listo para enfrentar la práctica, para enfrentar la competición. Muy bien. Small y Smith en 2006 observaron a más de 70 entrenadores. Codificaron, imagínense, codificaron más de 80,000 comportamientos y entrevistaron a más de 1,000 atletas para encontrar que los deportistas responden mejor. Y fíjense, este dato es interesante, ¿no? 70 entrenadores y codificaron más de 80,000 comportamientos. Entonces, los deportistas responden mejor cuando se les daba, y entonces aquí tenemos 3 puntos muy importantes, ¿no? Instrucción técnica, refuerzo general, no relacionados con la calidad de la ejecución. Entonces, aquí hay una instrucción técnica, ¿sí? Tu brazo, tu mano, tu pie, tu pierna, tu vista, los hombros, échalos más para atrás, la espalda recta, etcétera, 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 etcétera. Entonces, toda esa cadena de movimientos, todo este gesto motor que estamos desarrollando durante la técnica, por ejemplo, ¿sí? Eh, no tiene que ver exactamente en el momento de la ejecución. Es decir, cómo aprendemos a pegarle a la pelota y entonces nuestro cuerpo tiene que estar de determinada manera, nuestra cadera, nuestro pecho, nuestros hombros, nuestras manos y la amplitud de las manos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces esa instrucción técnica necesita estar exactamente bien trabajada y además bien reforzada. Y además de esto, hay un reforzamiento positivo a la buena ejecución. Es decir, estas aproximaciones que tenemos, ¿no? Cuando aprendemos algún tipo de deporte, es saber cómo lo vas a hacer. Es decir, yo ejemplifico qué es lo que vas a hacer. Después se tiene que ejecutar, ¿no? Quien está aprendiendo tiene que hacer ejercicio y ejecutarlo. Y entonces, justamente ahí, en ese momento, ¿no? Si se está haciendo bien, tiene que venir un reforzamiento positivo a esta buena ejecución. Y luego, la instrucción correctiva, ¿qué debes hacer? Generalmente, nuestro lenguaje se vuelve, bueno, generalmente no, siempre. El lenguaje tiene que ver con lo que hacemos y dejamos de hacer. Y este lenguaje y estas instrucciones y estos reforzamientos se vuelven importantes para estos efectos, ¿no? Enseño, es decir, muestro, se ejecuta y corrijo. Y entonces esto entra en un círculo, ¿no? En donde empiezo a saber qué, refuerzo, aquí lo que tengo que hacer es corregirlo y entonces esto entra en un círculo, ¿sí? ¿Qué debes hacer diferente? Muy bien, lo hiciste muy bien. Ahora tu brazo tienes que extenderlo más. Hay una instrucción ahí. Ya hubo un reforzamiento positivo a la ejecución y después de eso tiene que haber una instrucción, tiene que haber una corrección de cómo se está haciendo. Lo hiciste muy bien, solamente el brazo tienes que estirarlo un poco más. No quede el codo, incluso hacemos, ¿no? Que no quede el codo flexionado, que quede totalmente estirado. Entonces ahí es justamente donde vas a alcanzar el punto máximo entre tu mano y la pelota. Y entonces, ¿sí? Vamos a apoyar el error y el aprendizaje y la conducta que estamos moldeando, la conducta que estamos esperando, justamente se va a dar de manera más rápida. ¿Sí? Y esto a veces lo tenemos igual, estoy seguro, que todo lo hemos hecho empíricamente. Las palabras que decimos, las palabras que expresamos, las palabras que damos de refuerzo son sumamente importantes, porque muchas veces, en muchas ocasiones, en mi experiencia, en diferentes deportes, he visto que la instrucción no es exactamente lo que buscamos. Es decir, cuántas veces, y esto lo he dicho en conferencias anteriores a través de este
espacio en donde no agarres así la bola, no le pegues hacia la bola, no tires así la bola, no corras así, así no es el braceo. Y entonces, ese reforzamiento, esa instrucción que estamos dando, si la analizamos, estamos diciéndole lo que no tiene que hacer. Y eso, pues obviamente lo está haciendo. No pegues así a la pelota. Y entonces nos quedamos con ese reforzamiento, nos quedamos con esa instrucción y ahí queda. Pero cuando analizamos, ¿no? Y esto me pasaba a mí mucho cuando yo era deportista, cuando jugaba, me decían, no agarres la pelota así, no agarres la pelota, pero nunca me decían cómo agarrar la pelota. Abre tus manos, la vista tiene que estar en el balón todo el tiempo. Cuando agarres el balón, inmediatamente tu vista cambia, tu foco cambia, y entonces tienes que agarrar el balón, metértelo aquí, bajo en la axila y entonces buscar exactamente dónde vas a correr. Si me hubieran hecho todas esas correcciones, ¿sí? De esa manera, de una manera un poco más estructurada, con palabras más claras para mí. Entonces, pues obviamente mi cerebro, ¿no? Todo lo que implica llevar hacia lo que yo quería hacer, lo hubiera hecho de manera diferente. Entonces, todos estos reforzamientos, todas esas instrucciones, ¿sí? De lo que estamos haciendo y se vuelve un continuo, donde pongo un ejemplo, insisto, pongo un ejemplo, se ejecuta lo que estamos queriendo hacer, se refuerza lo que estamos queriendo hacer y entonces entramos en ese ciclo, en donde se vuelve a hacer nuevamente, se tiene que reforzar, se tiene que corregir y ejecutar. Y entonces ese continuo, ¿no? Ese continuo que necesitamos tener en los deportes, pues obviamente se vuelve muy, 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 muy importante para efectos, obviamente, del aprendizaje y el desarrollo de las conductas, ¿sí? Y además de ese moldeamiento del que, pues, obviamente, hoy nos ocupa este espacio. Muy bien, un refuerzo positivo es una consecuencia positiva o resultado que fomenta en el atleta el intento de repetir el comportamiento que lo llevó a tal resultado. Entonces, ¿cuáles son los efectos, incluso emocionales, que nos puede dar un refuerzo positivo? Lo hiciste muy bien y además de eso, si va acompañado de una palmada, por ejemplo, ¿no? Una palmada en el hombro, incluso no necesariamente con contacto físico, ¿no? Mirando a los ojos, lo hiciste muy bien y que nuestro tono de voz, nuestro tono emocional, nuestro lenguaje corporal, todo esté alineado, ¿no? Esté alineado y entonces ese refuerzo sirva exactamente para decir, lo hicimos, lo hice bien, y entonces esa consecuencia gratificante que tiene él o la deportista, pues obviamente se vuelva significativa. Y en esta significancia, repitamos la conducta, repitamos la conducta, repitamos la conducta, y entonces se va a volver una conducta que es parte del repertorio. Bien, aproximaciones. El refuerzo por aproximación se caracteriza por ir reforzando los acercamientos al comportamiento deseado. Antes hablábamos de esta aproximación de la conducta, cuando está presentando la conducta, cuando está cerca de tener la conducta, ¿sí? Y este refuerzo, por ejemplo, vamos a ir muy bien, estás cerca, estás bien, ya estás cerca, ya estás listo, ya estás a nada, nada más corrige esto. Y entonces inmediatamente, ¿no? La persona que aprende está listo, está pensando cómo hacerlo, está metido en cómo hacerlo, está concentrado en cómo hacerlo. Y no solamente queda en la parte, en esta parte justamente que es como ambigua, ¿no? De reforzamientos negativos, de bien pero mal, ¿no? Lo hiciste bien pero mal, más o menos. Yo creo que necesitas, incluso hasta cambia nuestro tono de voz, hasta cambia nuestra cara, ¿no? Nuestra gesticulación y nuestro lenguaje corporal. Entonces, pues sí, lo hiciste bien, pero bueno, hay que mejorarlo, hay que ver, ya, mañana lo vemos otra vez, a ver, cómo le podemos hacer, ¿sí? Bien, esfuerzo, reforzar el avance es determinante ya que la correcta ejecución es por sí mismo un refuerzo. Por ejemplo, un hit en béisbol, en cesta en básquetbol, remate en voleibol.
ese tipo de avances que podamos tener, ¿no? Ese tipo de aproximaciones, como ya lo dijimos. Y sobre todo, yo hablo, por ejemplo, siempre de la cultura del esfuerzo. Esfuérzate y esfuérzate, hazlo, hazlo, sigue. El cansancio, pues sí, es normal que sientas cansancio, es normal que te duelan las piernas, es normal que te duelan los hombros, es normal que te duelan los brazos, pero esfuérzate un poco más, esa cultura de estar esforzándonos y que además cada uno de esos esfuerzos que estamos dando, recordemos que no, que el 100 de César va a ser diferente al 100 de Juanito, va a ser totalmente diferente, dependiendo, obviamente, en algunos deportes, las posiciones que se jueguen, ¿no? Pero el esfuerzo siempre es muy importante. Es mi primer hit, es mi primer enceste en el básquetbol, es mi primer remate en el que obtengo un punto. Entonces, ese esfuerzo hay que reforzarlo, esos avances que se van teniendo, hay que reforzarlos porque al final de cuentas, esta suma, la suma de uno y del otro y del otro y del otro, nos va a llevar a la excelencia deportiva. Bien, refuerzo interacción. eh, Interacción equipo, ¿sí? Si te interesa mejorar la comunicación dentro del campo o cancha, refuerza cuando los deportistas se comuniquen en una jugada o partido. Entonces, por ejemplo, no necesariamente estamos aquí hablando, no, única y necesariamente, estemos hablando de los deportes de conjunto. Todos los deportes tienen, hacen equipo, los entrenadores, los compañeros, aunque compitamos de manera individual, ¿sí? Y entonces, cuando el equipo esté en conjunto, cuando el equipo se esté reforzando uno a otro, ahí justamente es donde entramos nosotros como entrenadores, como psicólogos, y tenemos que reforzar esa conducta que se está llevando a cabo. Bien, buen comportamiento y castigos. Ha resultado mejor reforzar el comportamiento deseado que castigar el no deseado. Entonces aquí estamos hablando para moldear este tipo de conductas de dos cosas diferentes. ¿Cuál es el comportamiento deseado? El que queremos eh, que se dé, ¿no? Que castigar el no deseado. O sea, te voy a castigar por haber llegado tarde, ¿no? Te castigo por eso y no exactamente por no llegar temprano, ¿sí? El comportamiento deseado, lo que estamos esperando, siempre necesitamos tener una, un reforzamiento y ese reforzamiento que sea importante y significativo. Prevenir comportamientos no deseados, como el uso de reglamentos desarrollados y firmados por todo el equipo. Aquí, obviamente, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, podemos hacer firmar algún reglamento en donde si esto sí se permite, esto no se permite, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a través de esto podemos prevenir, así tal cual lo dice, comportamientos no deseados. Aquí se prohíbe fumar, ¿no? Es obvio, ¿no? Incluso bueno, pareciera que es muy obvio que en las instalaciones deportivas pues no se pueda fumar, ¿no? No, pareciera que no, pero sin embargo, en muchas ocasiones prohibido fumar, o sea, tajantemente prohibido fumar en las instalaciones y obviamente está prohibido fumar pues por los integrantes de los equipos. ¿Sí? Muy bien. Las consecuencias deben ser vistas como justas y apropiadas, ¿no? Y obviamente en consenso con todos. Acuérdense que siempre buscamos el bien común del equipo, no el bien común de individual. Alinear las consecuencias de menos a más severas. Así podrás dar lógica a castigos más severos por su gravedad o repetición, que sean lógicos. Si llegas tarde, también te tendrá que quedarse más tiempo o llegar más temprano el siguiente día. Y entonces vamos, obviamente, obteniendo algún tipo de alternativas, ¿no? Para poder cubrir estos momentos, ¿no? Que no se entrenó. Consistente, reglas iguales para todos, para todos. No puedo hacer voltear para acá cuando Juanito llegó tarde, ¿no? Y como que no me doy cuenta, pero cuando Pedrito llega tarde, entonces a Pedrito sí le digo, oye, ¿por qué llegas tarde?
vete a dar 3 vueltas y haz burpees y gatea, etcétera, etcétera. Castigamos conductas, no personas. No vamos a castigar a Pedrito, ni a Juanito, ni a César, ni a nadie de ellos. Vamos a castigar conductas, estas conductas que no queremos que se estén repitiendo. Y al mismo tiempo estamos moldeando, justamente moldeando ciertas conductas. No usar castigo como ejemplo. Si sigas tarde, te va a ir igual que a Pedrito, ¿no? O sea, y el que llegue tarde, y el que no, el que falte, y el que no venga, y el que no termine su ejercicio va a tener algún tipo de castigo. Lo más calmado posible, es decir, ser lo más calmado posible, ser lo más paciente posible para que este tipo de cosas se vayan dando y este tipo de conductas que queremos moldear sean las más adecuadas. En lugar de castigar con algo aversivo, es mejor quitar algo agradable, ¿no? Crea menos resentimientos. Entonces, ¿cómo castigamos aversivamente, ¿no? Como vete a hacer burpees y vas a hacer burpees toda la práctica, no me importa, y vas a gatear cualquier cantidad de metros, ¿no? Y eso, pues obviamente, a su vez va, aparte de que va a ser un castigo aversivo, ¿no? Que es con el que esperamos que no se repita la conducta, pero bueno, eso también, pues, es que es entrenador, es el profe, el coach, es demasiado, ¿no? Ya no tiene hasta el gorro porque ya no quiero trabajar con él, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, no reforzar implica no reconocer el esfuerzo del atleta, la buena ejecución del gesto técnico o mejoras de desempeño. ¿Te ha pasado alguna vez que dejes de reforzar los avances por centrarte en corregir lo malo? ¿No? Entonces, como que siempre nos estamos remitiendo a lo malo, regresamos a lo malo. Es que tú no haces esto, es que tú no haces esto, pero ¿qué pasa con lo que voy haciendo bien? Lo malo de no reforzar es que puede ocasionar que los atletas se cuestionen la validez de su esfuerzo. Entonces, para poder moldear conductas, sobre todo, bueno, obviamente lo que nos compete es el deporte. Para moldear conductas necesitamos estar siempre listos para reforzar y para, ya sea positivamente o negativamente, corregir, dar indicaciones que sean importantes y significativas para los, eh, los deportistas. Ahora quiero compartirles esta tabla. Fíjense que esta, pues al final de cuentas se vuelve un diagrama, ¿no? En donde el deportista emite la conducta objetivo, pero aquí es siempre importante cuáles son las conductas objetivo. Les decía al principio, cuando empezábamos esta conferencia, ¿cuáles son las conductas que queremos que desarrollen nuestros deportistas? Esas conductas que decimos, esto lo tiene que desarrollar, tiene que llegar temprano, tiene que ejecutar bien, tiene que ser un buen compañero de equipo, debe de tener respeto por sus entrenadores, sus entrenadoras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ese deportista emite esa conducta, ese moldeamiento que queremos hacer, ¿sí? Entonces, el deportista obtiene un reforzador social o material ajeno a las conductas. Es decir, hay un reforzamiento extrínseco. Ahí decimos bien, mal o incluso, pues, sea que no reforcemos. El deportista emite la conducta objetivo con mayor frecuencia. Y obviamente cuando tenemos este reforzador social, ¿no? Este reforzador, pues obviamente, como ya dijimos, tiende a la conducta a presentarse con mayor frecuencia. El deportista tiene la oportunidad de percibir las consecuencias gratificantes que proporciona la misma conducta, es decir, este reforzamiento intrínseco. Entonces ya no voy a tener estar reforzando y reforzando y reforzando, sino que esto que él ya tiene, ¿no? Con esta sensación de bienestar gratificante que le da el llegar temprano, el que mi entrenador me habla diferente, etcétera, etcétera, obviamente eso intrínsecamente, pues obviamente se lo va a llevar. La conducta objetivo se consolida como conducta habitual en el repertorio del deportista. Y recordemos que hay algo muy, muy, muy importante. Este repertorio de conductas no solamente lo van a llevar a cabo en
el campo de entrenamiento, en la pista de entrenamiento, en el tatami, en la alberca, en el diamante, etcétera, etcétera, donde sea que se practique el deporte, sino lo vayan a llevar para sus vidas. Cuando se vuelvan mujeres y hombres que trabajen, se vuelvan jefes de familia, algunos en algunos casos quieran ser papás, quieran casarse, quieran ser mamás, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de conductas, al final de cuentas, el deporte nos va a educar y nos va a ayudar y nos va a promover que nosotros podamos tener estas conductas. Y entonces, ¿qué sucede en otro sentido, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias de antecedentes? Y entonces aquí encontramos, ¿sí? ¿Cuáles son los castigos, estas consecuencias aversivas? Lo que vemos aquí, por ejemplo, ¿sí? En este diagrama es que las líneas que están cruzadas por otras dos, esto quiere decir cuáles son las conductas, estas conductas, este moldeamiento que necesitamos evitar, que necesitamos erradicar, ¿no? ¿Cuáles son las conductas habituales a eliminar? Pero si estas conductas tienen consecuencias extrínsecas aversivas en el entrenamiento, es decir, esta conducta que queremos eliminar tiene un castigo, entonces, ¿qué es lo que más o menos pensamos que pudiera pasar? Pues podemos extinguirla, ¿sí? Porque tiene un castigo, porque tiene algo aversivo. Además de esta conducta habitual, si esta, que digamos es que es como el otro camino, tiene consecuencias gratificantes. Ah, el entrenador nunca me dice nada. Ah, la entrenadora nunca me dice nada, sigo tarde. Entonces tiene consecuencias gratificantes para saltarme la parte física, para saltarme la parte del calentamiento, lo que sea, ¿sí? Y entonces obviamente lo que necesitamos es que tenga una consecuencia aversiva y entonces haya un castigo. Y obviamente no con castigo me refiero a que tengamos algo físico, ni mucho menos, ¿no? Pero que tenga que ver con lo que estamos haciendo, con la reposición del trabajo, como hablamos antes. Y aquí, por ejemplo, una conducta alternativa a adquirir, ¿cuáles son esas entonces conductas alternativas que tienen obviamente consecuencias gratificantes, pero que esta conducta alternativa a adquirir, aún así, tiene una consecuencia aversiva? Consecuencias extrínsecas gratificantes en el entrenamiento, es decir, hay un buen reforzamiento. Entonces, obviamente, la virtud de esto es que podamos esta conducta moldearla, que la tenemos que eliminar a través de un castigo que tenga que ver con el mismo entrenamiento. Recuerden, castigamos conductas, no personas, ¿de acuerdo? Todas las personas que lleguen tarde, todas las personas que falten a entrenar, todas las personas que tengan un comportamiento eh, no permitido dentro del campo de entrenamiento, entonces van a tener esos castigos. Y estas consecuencias extrínsecas gratificantes en el entrenamiento, es decir, este reforzar, qué bueno que llegaste temprano, me parece muy bien, estás haciendo muy bien las cosas, y ya ves, llegas más temprano y tienes más aire, llegas más temprano y estás más fuerte, llegas más temprano y estás más integrado al equipo. Y estas consecuencias, evidentemente, ¿no? Pues van a tener un impacto importante en el rendimiento. Muy bien. Mi correo electrónico, cesar.belmonte@deporte.unam.mx. Cualquier duda, comentario que quieran hacerme, ahora eh, eh, pues voy a ingresar, ¿no? a Facebook para ver sus comentarios, para ver si hubiera alguna pregunta. Si la puedo contestar en ese momento a través de la red, lo voy a hacer. De todos modos, yo voy a poner el cuestionario, este cuestionario para que ustedes lo puedan contestar. Recuerden, por favor, que tienen hasta las 9 de la noche para mandarlo. A las 9 de la noche generalmente cierro para recibir, ¿no? Para recibir correos, para recibir sus respuestas, perdón. Entonces, por favor, para que estén atentos a ello.
No me resta más que agradecer su presencia, agradecer su atención y seguramente nos vamos a estar viendo pronto a través de este medio. Les envío un saludo y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.